Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación para comparecer aquí ante ustedes. Allá para el verano de 1992, yo tomé uno de los cursos que más disfruté en la Escuela de Derecho con la profesora Ana Matanzo sobre litigación. Y nos decía la profesora Matanzo, cuando estábamos trabajando las reglas del contrainterrogatorio, que siempre están en controversia la percepción y la credibilidad del testigo. Y yo creo que lo mismo se puede decir para los procesos políticos, y en estas elecciones en particular, en que el país se encuentra en una coyuntura tan complicada, la primera pregunta que tienen que hacerse todos los votantes es si de lo que conocemos de las instituciones, de los proyectos políticos, de los candidatos, alguien piensa que los demás candidatos, desde la percepción que tienen del país, y en el caso de algunos, con el nivel de credibilidad que ustedes conocen, vale la pena que se siga confiando en ellos. Esa tiene que ser la pregunta fundamental en estas elecciones. Sobre los temas grandes que nos ocupan, como la falta de disposición de muchos de ellos de atender lo que es esencial para la discusión de todos los asuntos que nos importan, que es la relación de inferioridad que sostiene Puerto Rico con los Estados Unidos, hasta los temas específicos como los que nos convocan en la mañana de hoy ante los colegiados y colegiadas que practican la abogacía. Y quiero comenzar en este tema con lo que me parece que es esencial para que se transforme el acceso a la justicia en Puerto Rico. Y son los sistemas de nombramiento de jueces y juezas. Yo he llevado muchos casos en que el partido está envuelto, en que hay temas de altísimo interés público, los he llevado como parte, como vicepresidenta del partido, como abogada. ¿Cuál es la primera pregunta que uno se hace cuando sale de secretaría? ¿Quién nombró a ese juez o esa jueza? Y en el 90% de los casos, ese es un elemento acertado para predecir cómo es que van a decidir. En el Partido Independentista hemos insistido durante décadas en que para despolitizar la forma en que se nombran los jueces y juezas en Puerto Rico, sin interferir con las facultades constitucionales, no hace falta aprobar legislación. Basta con que haya voluntad del Ejecutivo para depender de las recomendaciones que haga un panel en el que estén participando las escuelas de derecho, las organizaciones profesionales, los programas que dan servicio de asistencia legal gratuita, y que de ahí salga ese primer grupo de nombres sobre el que eventualmente votaremos los senadores y senadoras, porque ahora mismo uno de los grandes defectos del proceso es que en el papel todo el mundo luce bien. El problema es ese nombramiento original. Pero ni sobre ese ni sobre otros temas de acceso a la justicia ha querido actuar la Asamblea Legislativa. Y les voy a hablar no de lo que yo haría, no de lo que a mí me interesaría, de lo que yo he hecho en estos 4 años como senadora. Resolución conjunta del Senado número 100, casi 2 años ante la aprobación de ambos cuerpos legislativos, sin ser considerada para crear una comisión especial que evalúe los recursos que necesitan las organizaciones que ya prestan servicios, que son ciertamente insuficientes, y la posibilidad de establecer mecanismos, si no de asistencia legal gratuita, de asistencia legal a un costo menor que permita el acceso para los casos civiles en los que se litigan derechos fundamentales. El proyecto del Senado 1474 para devolver el límite de $5,000 a las reclamaciones bajo regla 60. Ustedes saben cómo está funcionando esto ahora mismo. Las agencias de crédito están comprando por centenares, llegan con 100 expedientes a secretaría con un tope de $15,000, que en Puerto Rico es lo que se gana una persona que trabaja a tiempo completo por el salario mínimo. Esa es la forma más clara de cerrarle las puertas a una defensa efectiva al sector más marginado en Puerto Rico. Y el proyecto del Senado 1142, que propone la creación de un panel independiente de ciudadanos que atienda los casos en los que están involucrados agentes de la Policía de Puerto Rico ante la incapacidad de la agencia que actualmente se ocupa, que es la CIPA, la Comisión de Investigación, Procedimiento y Apelación, que ha realizado un papel profundamente de eficiencia. Este es un proyecto trabajado en conjunto con la American Civil Liberties Union, que tampoco llegó ni a vista pública. Y finalmente, en el minuto que me queda, el gran proyecto pendiente hace ya 3 cuatrenios, el Código Civil, en el cual se han invertido más de $10 millones, donde está el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el conocimiento de lo mejor de los juristas y las juristas en Puerto Rico, y sigue durmiendo el sueño de los justos. ¿Saben por qué? Porque con la mayoría del Partido Popular todavía tienen problemas en conseguir los votos para gente que atienda el tema de la equidad en temas de derecho de familia.
Eso es lo que ha detenido la aprobación del Código Civil, que en este país todavía hay legisladores y legisladoras que creen que se debe continuar permitiendo el discrimen con las comunidades LGBT, gente que está dispuesta a seguir por la vía de la profunda desigualdad que hoy existe en el ordenamiento puertorriqueño. Así que la pregunta para esta y para todas las cuestiones que son importantes en el proceso electoral, ¿ese es el tipo de personas por el cual ustedes quieren votar? ¿O realmente estamos en este momento dejando atrás los proyectos de fracaso y optar por un cambio de verdad? Muchísimas gracias. Gracias por la exposición. Una de las preguntas que ya tenía nuestros colegiados y colegiadas era en relación al nombramiento de los jueces. Lo traía en su exposición. Quisiera quizás que abundara un poco más sobre la propuesta suya para cambiar el sistema de nombramiento actual. El problema actualmente en el proceso de vistas públicas en el Senado, y aplica, aquí hablamos del sistema judicial, pero ocurre lo mismo con los jefes de agencia, es que el proceso de confirmación es uno muy limitado, porque cualquiera puede someter a la ponencia que le parezca. En muchas ocasiones los ciudadanos que tienen algún señalamiento que hacer no quieren participar del proceso legislativo. Y en el caso particular de jueces y juezas, mientras la prerrogativa inicial resida exclusivamente en Fortaleza, no va a haber forma de despolitizar el proceso. Y ha habido casos particulares en que además tiene que intervenir la prudencia de la rama judicial. El caso, por ejemplo, de educación especial, 35 años litigándose. Pues yo creo que un juez o una jueza que está pendiente de un ascenso no debe estar viendo un caso en el que el imputado es el Estado. Como un mínimo para guardar las apariencias, si tiene un interés particular que nadie puede esconder en complacer al gobierno. Así que son cosas, de nuevo, para las que no se necesita legislación, sino voluntad suficiente del Ejecutivo. Y nuestra propuesta es que esos nombramientos originales, el universo de candidatos y candidatas, sea sometido por un panel en el que participen las escuelas de derecho, el colegio de abogados, las organizaciones que dan servicios a indigentes, como el colegio, como asistencia legal, como servicios legales. ¿Te cree en la carrera judicial, por ejemplo, como se hace en España? Nosotros hemos propuesto durante mucho tiempo, que exista que la carrera judicial se utilice como una forma también de eliminar esa extrema politización de los nombramientos. Mencionó también en su exposición el proyecto para cambiar los límites de lo que es la regla 60 de procedimiento civil. Quisiera que entonces abundara un poco más sobre eso. Ese es el proyecto 1474. A nosotros, compañeros abogados y abogadas, nos trajeron la situación, lo que estaba ocurriendo en las secretarías y la situación de indefensión de muchas personas que ni siquiera son debidamente notificadas de este procedimiento sumario. Ese proyecto está radicado desde el 2013, 2004, y no había pasado absolutamente nada con él. Nadie lo había mirado 2 veces en el Senado, hasta que la jueza presidenta se comunicó con la portavocía y la presidencia del Senado y les dijo, está siendo inmanejable porque las salas no pueden manejar el calendario, por el número de casos que se presentan. Así que el proyecto, casi al final de la sesión, fue aprobado en el Senado por unanimidad. Y en la Cámara no hubo forma. Yo me comuniqué con la oficina del presidente de la Comisión de los Jurídicos, la oficina del representante Connie Varela. Me dijeron que de ninguna manera. Yo me comuniqué con el antiguo presidente de la Cámara, con el señor Perelló, y para la Cámara de Representantes es suficiente con que los $15,000 no tienen ningún problema. Ellos no entienden que haya, y se ha convertido en un problema operacional. Está la dimensión que más me preocupa a mí, que es la de la injusticia que puede representar, pero es que se ha convertido en un problema operacional para el sistema, para administración de tribunales. De nuestra audiencia nos llega la siguiente pregunta. La Sociedad para Asistencia Legal y Servicios Legales de Puerto Rico son corporaciones sin fines de lucro, cuyos fondos en su mayoría son públicos. Ante la inminencia de una Junta de Control Fiscal, ¿cuál sería la propuesta específica para financiar estos servicios? Bueno, para la Junta de Control Fiscal no hay propuesta que valga, en el sentido de que ellos van a decidir exactamente lo que les parezca y no tienen que rendirle cuenta a nadie. Por eso es que yo escucho estas ideas de otros candidatos de que yo voy a colaborar con la Junta y me voy a reunir con ellos y le voy a mandar un papelito con las 4 cosas que quieren, pero ¿en qué planeta vive esa gente? Por eso yo he insistido, la única posición digna ante la Junta es no colaboración. Y la idea esta de que la Junta es un hecho, la Junta es ley, pues mire,
El que no esté en política aspirando a cambiar la realidad del país, que se quede en su casa haciendo lo que sea que hacía antes, haciendo lo que sea. Pero si uno no llega a transformar la realidad de un país, ¿exactamente para qué llega la política? ¿Exactamente para qué? Nosotros tenemos nuestras propuestas en cuanto al financiamiento. De hecho, a pesar de que luego se aprobó un proyecto de otros legisladores radicado con posterioridad, pero yo radiqué la primera medida para que se interviniera con las cuentas PLICA de tal manera que parte de los intereses que genera se destine a subvencionar los sistemas de asistencia legal gratuita. Y durante mis 2 términos en el Senado he sido una celosa defensora en la asignación del presupuesto de los recursos que se asignan, que son insuficientes, y que en el caso particular de servicios legales, las limitaciones que existen sobre el tipo de casos que puede llegar, pues hacen que no sea tan efectivo como quisieran los abogados y abogadas que trabajan allí. En particular, ciertas reclamaciones contra el Estado o ciertos esfuerzos que no se pueden realizar. Mencionó en su exposición la reforma, ¿verdad? Toda la revisión que se ha hecho hace bastantes años. Se estaba revisando cuando yo estudiaba Derecho y sí. Todavía... ¿Cómo usted ve las posibilidades de que el país pueda tener un código civil a tono con nuestros tiempos? ¿Y cómo se pueden superar los escollos que usted mencionó, particularmente el asunto del derecho de familia, que ha sido el que más... Votando por los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, que es el único partido que tiene legisladores y candidatos en todas las posiciones, para todas las posiciones de distrito, Senado, Cámara. Nuestros candidatos por acumulación, Juan Dalmau y Denis Márquez, es la única posición, la única institución con esos candidatos que tiene una posición institucional de equidad, como la demostrada en el proyecto 1139. Por si ustedes no tienen... Es que creo que este es un tema... A mí me espanta tanto la maldad que cabe en alguna gente, el sentido, como la injusticia. Ustedes saben que en Puerto Rico se aprobó el matrimonio entre personas del mismo género. Se pueden casar. Pues va la pareja, se casa. Cuando vayan a pedir un taxi, si el taxi dice, aquí yo no monto una pareja gay, eso es legal en Puerto Rico. Eso es legal en Puerto Rico, ese discrimen está permitido. La única forma de discrimen prohibida es contra el empleo. Una pareja de lesbianas puede ir a alquilar un apartamento y el dueño o la dueña le puede decir con la mayor tranquilidad, yo aquí lesbianas no quiero en mi propiedad. Y eso es legal en este país. Y es legal porque el Partido Popular, la mayoría que ahora se abrazan con la bandera de colores y son los más pro equidad, yo tengo radicado el proyecto 1139 para que se hagan ilegal todo ese tipo de discrímenes y no tienen los votos. Bajamos el proyecto por descargue y no tienen los votos. O sea, no hay suficientes legisladores en el Partido Popular que piensen que es una cosa inmoral, que es una cosa que tenemos que superar, el discriminar con las personas por razón de su identidad de género. Es una cosa que tiene que espantar, porque es que hay que tener mucha maldad en el corazón para decir que yo quiero que este sea el Estado, yo quiero que el derecho en Puerto Rico permita el discrimen, yo aliento el discrimen. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular, como anteriormente lo había hecho el Partido Nuevo Progresista. Senadora Dato, recibí una comunicación del senador Pereira indicando que van a celebrar las vistas en relación a lo del Código Civil. De hecho, estamos citados para el 17 de septiembre, pero no hemos sabido de citación a las universidades, ni a los profesores, ni a los jueces. O por ejemplo, hacerle llegar el borrador a los senadores y senadoras. A mí me gustaría saber, yo tengo una costumbre que no es bien vista en el Senado, que es que yo leo antes de votar. Es un comportamiento exótico en el Senado de Puerto Rico. Y en la Cámara de Representantes, pero aquí, esta sesión legislativa, porque es que aquí de verdad, aquí todo el mundo dice cualquier cosa y después se olvida. Esta sesión legislativa, el discurso inicial del senador Batia, fue diciendo, y esta va a ser la sesión en la que vamos a dejar el legado del Código Civil, porque yo tengo no sé cuántas personas, sabrá Dios cuánto dinero también se ha gastado este cuatrenio, no sé cuántos asesores tengo trabajando en eso, y dónde es que está el Código Civil, porque es que a mí no me han enviado ni una notita por texto, diciéndome qué es lo que ha pasado. Y el gran problema, porque lo estuve hablando con el senador Pereira en estos días, el gran problema es el tema de la equidad de género. Entonces, por la equidad de género, pues por ahí se va sucesiones, derechos reales, que a ninguno de ellos le importa mucho tampoco, o sea, porque es así. Lo único que les importa es seguir siendo agentes para la perpetuación de la desigualdad. Así que la pregunta de qué ambiente hay, pues yo no sé, digo depende, porque miren, esto en última instancia se trata de liderato político.
El candidato Bernier, al que ustedes van a tener un poquito más adelante aquí, ¿verdad?, logró conseguir los votos para la ley de energía eléctrica que permite el doble aumento de tarifa y la posibilidad de un próximo aumento, además de muchísimas otras cosas que están escondidas por ahí. Por ejemplo, las contrataciones a través de un request for proposal en lugar de una subasta, que facilitan la corrupción, que ha permitido cosas como que sea el hermano del gobernador el que tenga algunos de los seguros médicos del gobierno, ¿verdad? Eso se facilita a través de esa ley que promovió el doctor Bernier. ¡Caramba! Si tuvo esa capacidad de liderato, si tuvo esa presencia de ánimo para seguir llamando a los escaños, ¿por qué no le da una llamadita también a sus legisladores? Ay, caramba, miren, muchachos, ¿ustedes no creen que es momento de que superemos esta etapa cavernícola y reconozcamos que todos los seres humanos deben valer lo mismo ante la ley? Le hacen esa pregunta cuando venga. Nos quedan poco menos de 5 minutos. La última pregunta sería, el 14 de febrero del 2016, El Nuevo Día publica la siguiente portada: la puerta angosta de la justicia. El 75% de los casos civiles, según el rotativo, los demandantes van sin representación legal. ¿Cómo cambiaría esa realidad? Fortalecer organizaciones que proveen asistencia en casos civiles, fortalecer el programa PROCE, que sabemos que ha sido criticado, o sea, asistir a la gente a que en casos apropiados se puedan representar por derecho propio, ambas. Mira, hay que empezar. La rama judicial ha hecho unos intentos como, por ejemplo, la mediación. Pero se necesita un acuerdo tan grande para que ese informe de mediación pueda producirse, que si la gente tuviera esa capacidad de llegar al acuerdo no estarían en el tribunal. O sea, hay muy pocos casos que realmente se pueden resolver por esa vía. Y les voy a hablar, yo llevé casos de familia y defendía a muchas mujeres pobres. Entonces, uno también tiene que plantearse la situación de los abogados que tienen una práctica modesta. ¿Cuántos casos se pueden llevar sabiendo que uno no va a cobrar un centavo y que tienes que llegar allá hasta la 167 en Bayamón a ver cuando te llaman tu caso? Ay, si vas a un foro extraño en que primero van todos los abogados locales y el que llega de afuera es el último, porque ustedes saben que es así funcionan los tribunales. Yo sé lo que es estar esperando 2 años por un informe de trabajo social que yo sé que es positivo para mi clienta que no tiene la custodia de su nena. Y la nena quiere estar con su mamá y yo sé lo que va a decir el informe de la trabajadora social, como tiene 500 casos pendientes. Así que tenemos que promover que haya recursos para la asistencia legal, para servicios legales, para organizaciones pro bono. Hay que trabajar también con esa brecha. Hay personas que no van a cualificar para los servicios pro bono, para ninguna de las entidades, que no pueden pagar $100, $125 la hora, pero pueden hacer un pago modesto. O sea, tiene que haber un espacio que el Estado pueda subvencionar también servicios a bajo costo, pero también tiene que haber un esfuerzo del Estado para facilitar el funcionamiento de la rama judicial. Entonces, no va a ser recortando presupuesto. En la última vista de presupuesto, la administración de tribunales dijo, bueno, ustedes pueden recortarme el presupuesto como dicen, y empezamos el mes que viene a cerrar salas de investigaciones los fines de semana. ¿Ustedes saben lo que representa eso? Cerrar salas de investigaciones los fines de semana. En un país en el que cuando se arresta a una persona, el policía que lo arrestó es el responsable de que coma. ¿Ustedes saben eso? Que los policías tienen que pagarle su bolsillo el almuerzo de la gente que arrestaron. No, van a estar arrestando gente el viernes para tener bajo su custodia, bajo su responsabilidad hasta el lunes. Si no hay esa disposición del Estado a asignar recursos, oye, porque a la rama legislativa hay chavos para contrataciones, en el Ejecutivo sigue habiendo, entonces la rama judicial se sigue viendo como algo de menor importancia, a pesar de que es el foro que de manera más directa interviene con la vida de la gente. Porque aquí la rama judicial decide quién puede estar casado y quién no. Es quien decide con quién van a vivir los niños. Decide qué derecho tiene una madre para exigir pensión alimentaria. Los otros derechos fundamentales como derecho a la vivienda, derecho al trabajo. A mí me parece que falta entendimiento en el Estado de lo que representa la rama judicial y que por eso tiene que estar completamente despolitizada. Tienen que estar allí los jueces y juezas con mayor capacidad, disposición y vocación, y tiene que tener los recursos materiales suficientes para cumplir con su tarea. 30 segundos. Me quedan 30 segundos. 25.
Hemos hablado aquí de algunas de las profundas desigualdades del país. Este es un país donde hay, de verdad, una falta de equidad tremenda. Pero el día de las elecciones todo el mundo tiene algo que vale exactamente lo mismo. Todo el mundo tiene un solo voto. Anaudi ya debe haber pedido, yo no sé si ya lo registraron para que vote. Anaudi va a tener un voto, ¿saben? Va a votar. Ustedes tienen un voto, yo tengo un voto. Las personas que tienen un doctorado tienen un voto, el que no sabe leer ni escribir tiene un voto. Nuestra pregunta, la que tenemos que hacer todos, ese día que todos somos iguales para la democracia, ¿vamos a seguir votando por los proyectos fracasados? Aquí nadie con 2 dedos de frente puede genuinamente creer que los PPD y PNP lo van a hacer mejor esta vez. Es que nadie lo puede creer. El que se quiera someter a eso, pues es víctima del síndrome del elector maltratado. Eso es un caso patológico, Pero el que tenga un compromiso con el país tiene que votar por la única opción para un cambio de verdad, para una confrontación completa con el sistema, para que en Puerto Rico tengamos un gobierno libre, un gobierno limpio y para que tengamos un país libre. Y ese es el Partido Independentista Puertorriqueño. Muchísimas gracias. No se retire, denme un minutito. Esto es una anécdota que ya he contado públicamente en más de una ocasión, pero aprovecho que está la senadora para hacerlo. Yo juramenté un jueves, el lunes fue mi primer día como presidente en el Colegio de Abogados y creo que como a las 2 o las 3 de la tarde recibo una llamada. Era la senadora. Y me decía, presidente, es que van a desahuciar una madre de familia de Lloren Torres. Bueno, yo pensé, bueno, la vista será en quizás 1 o 2 semanas. Y le pregunto, ¿cuándo es la vista? Y a mí dice, mañana. 8 familias. 8 familias, resultaron después 13. Y después representamos personas en Ponce. Y gracias a esa llamada y que nos alertamos de eso, llamamos a diferentes compañeros y amigos, abogados probonistas, compañeras y compañeros. Y esa noche un grupo de abogados fue a la cancha de Lloren Torres, entrevistó, se preparó y al día siguiente fueron y representaron a esas madres de familia. Y ese es el compromiso de esta institución. Posteriormente, este servidor se unió a la representación legal y compareció a defender a esa madre de familia que injustamente iban a ser desahuciados del único hogar, del único techo que tenía ella y sus niños. Así que gracias a la senadora, nunca había tenido la oportunidad de agradecérselo públicamente, así que le agradecemos. Y gracias a usted, por razones como esa, es que necesitamos el Colegio de Abogados. Esas son las actuaciones que me hacen a mí sentirme orgullosa de haber sido siempre colegiada. Así que muchas gracias al presidente. Muchas gracias a ustedes.